Briones, profesor investigador del CIESAS Occidente en la Ciudad de México, director de la Universidad de París, y bueno, Fernando nos visita presentando este proyecto del Knowledge for Disaster Risk Reduction, y es antropólogo, tiene una trayectoria amplia en temas internacionales, en particular en los temas de gestión de desastres, de reasentamiento, en particular ha hecho mucha investigación en ese tema, con la posibilidad de publicar en la misma revista, más información ya. Bueno, es un gusto tenerlo aquí. Igualmente, aunque somos poco presencialmente, vamos a grabar, ¿no es cierto? Sí, ya está grabando. Ya estamos grabando, entonces esto va a quedar también para un público mucho más amplio. Fernando, bienvenido. Si quieres decir alguna cosa personal que esté apoyando. Gracias. Nos vemos pronto, luego apagar la luz para tener. Sí, asegurarse de que está transmitiendo bien también. Bueno, estamos. Pero es posible que se vaya a grabar el audio. Bueno, no importa. Sí, mejor. Sí, mejor. En todo caso, me gusta. Yo también vengo de una tradición de seminarios pequeños, así es que creo que es más agradable trabajar así en corto. Bien, como dice el doctor Andrea Lápiz, soy antropólogo, trabajo en el tema de los riesgos, desastres y la vulnerabilidad social esencialmente desde la perspectiva social desde hace ya varios años. Y debo empezar, digamos, la conversación esperando que justamente no sea un monólogo, así es que les pido que si en algún momento alguien quiere intervenir, quiere interrumpir, adelante, porque esa es la idea, ¿no? Dialoguemos. Y esencialmente algunos de los retos que he venido trabajando en estos años ha sido la interdisciplina, una gran dificultad en el fondo para realizar proyectos, de la forma en la que tradicionalmente establecemos nuestros vínculos y lograr, ¿no? Es a través de nuestras disciplinas, ¿no? Si yo soy antropólogo, defiendo mi método etnográfico y un historiador defiende otros métodos, y sin embargo hay ciertos temas en los que se requiere hacer puentes entre diferentes disciplinas, y me parece que a esto es mucho más difícil de lo que realmente creemos, ¿no? Durante años venimos pidiendo, digamos, por lo menos en medio de los riesgos y los desastres, la interdisciplina o la multidisciplina, la interdisciplina, la transdisciplina, que son mecanismos necesarios, y sin embargo seguimos repitiendo los mismos errores una y otra vez, ¿no? Y esto creo que es importante remarcar, porque temas como los desastres o como el cambio climático, que más adelante lo voy a decir, en realidad tienen que estar ya conectados, ya no podemos hablar solamente de agendas separadas. Esos temas en realidad no pueden abordarse desde una sola mirada. Y uno de los retos, digamos, de la interdisciplina o de las diferentes metodologías es que cada una es complementaria. No es lo mismo la mirada del antropólogo que la del sociólogo sobre un determinado problema, y sin embargo ninguna es mejor que la otra, todas son diferentes. Y para eso voy a empezar antes de, digamos, de la charla así sobre el resultado del proyecto, dándoles un simple ejemplo de cómo nuestras miradas pueden cambiar sobre la situación, el objeto de estudio que estamos trabajando. No sé si algunos de ustedes vieron la película Lobo de Antonio, una película de los 60s, en las que aparece un fotógrafo, una modelo, y el fotógrafo acerca su cámara a la modelo con el zoom, el lente, enfoca la cara de la modelo y ve el detalle en su rostro, un rostro bonito puesto, y pierde perspectiva de lo que pasa alrededor, porque está viendo el detalle, ¿no? Y cuando se zoom out, cuando aleja la imagen, pierde el detalle del rostro, pero ve global. Esta metáfora, digamos, que quiero en este momento utilizar para justamente ejemplificar cómo la antropología, por lo menos, nos permite un determinado detalle de un objeto de estudio. Es decir, que el trabajo etnográfico nos puede acercar a ver detalles sutiles que generalmente escapan a otras disciplinas, y paradójicamente también en este análisis podríamos eventualmente
ese diálogo interdisciplinario que nos permita abordar un problema de forma más compleja, sin olvidar el detalle y sin olvidar la perspectiva general, ¿no? Y bajo esta premisa, digamos, más bien, bueno, he tratado de desarrollar algunos proyectos que nos den, digamos, esa posibilidad de establecer puentes. Debo decir que empecé mi trabajo como antropólogo con un tema de riesgos como fue el volcán Popocatépetl, cerca de la Ciudad de México, un volcán que empezó a hacer erupción en 1994, se despertó después de varias décadas en activo, y evidentemente como científico social no tenía yo una aproximación desde la vulcanología, pero sí desde los fenómenos sociales que se daban ahí, como fue digamos, una evacuación en 1994 y luego una posterior evacuación en el año 2000, en la cual la gente prefirió no salir y quedarse a enfrentar el riesgo. Al ver, digamos, desde mi perspectiva, de qué manera en realidad a veces las personas elegimos quedarnos en un lugar de riesgo, fue como empecé, digamos, el análisis desde las ciencias sociales de lo que es el riesgo de los desastres, ¿no? Tratando digamos, de enfocarme a los componentes sociales del riesgo de los desastres, ¿no? Después pasé a otro tipo de trabajos más relacionados con los riesgos hidrometeorológicos, ¿no? Con el fenómeno climático del Niño. Y nuevamente para mí como antropólogo fue interesante ir al terreno y ver que en realidad el terreno a veces, más que la naturaleza, el problema era la forma en la que organizamos y se gestiona el territorio, que en este caso, en el caso que trabajé en ese momento, con el cual hice mi tesis de doctorado, fue más bien un problema político, una confrontación política, la que era el elemento, el hilo conductor de la organización, y que en realidad los desastres eran simplemente detonadores, ¿no? de procesos políticos más complejos, ¿no? Con eso, digamos, introduzco un poco la charla, digamos, basándome en este principio, ¿no? de que no podemos mirar un fenómeno social solamente desde una perspectiva, y que conviene mirarlo desde otras, ¿no? En fin, bien, en estos años, digamos, he tratado de establecer redes, digamos, de colaboración con diferentes actores, sobre todo de otras disciplinas, de física, de meteorología, en este acercamiento sobre el cambio climático, sobre los riesgos, y ha implicado, por supuesto, varias dificultades, ¿no? desde el desprecio a veces que una disciplina tiene sobre la otra, ¿no? Generalmente tenemos la tendencia a decir que los científicos duros, las ciencias exactas, cuando en realidad a veces somos muy duros también nosotros, las ciencias sociales. Pero en realidad hay una nueva generación también de investigadores que ya viene con una tendencia mucho más abierta. Digamos, en problemas como el cambio climático hoy no pueden ser abordados desde una mirada fragmentada y limitante, ¿no? Es ahí donde algunos fondos de investigación, programas en la Unión Europea, ya empiezan a tener una nueva visión, digamos, del problema. Concretamente les puedo decir que hay un fondo que es el Horizonte 2020, donde una de las premisas es generar el investigador climático total. Cuando uno escucha eso, dice, ¿qué es el investigador climático total? Pues es el antropólogo que puede dialogar con el sociólogo, que puede dialogar con la ciencia política, que puede dialogar con el meteorólogo, que puede dialogar con el físico. Yo creo que esa es parte de la tendencia, digamos, en la investigación sobre temas como el cambio climático y como los desastres, es decir, abordajes, evidentemente, cada quien desde su propia isla epistemológica, pero digamos, sí, abordajes mucho más complejos, ¿no? En este sentido es como nació posteriormente un proyecto del cual les voy a compartir algunos resultados el día de hoy. Y es un proyecto financiado por la Unión Europea, donde participamos 11 instituciones, ¿no? Grecia, Alemania, Austria, Francia, Italia y en ese sentido, bueno, fue interesante para mí tener acceso a otra serie de casos de estudio, esencialmente en Austria, por ejemplo, del cual les voy a hablar un poco, y tratamos digamos, de desarrollar un proyecto sobre conocimiento. Un proyecto bastante extraño, porque a diferencia de los proyectos financiados por las instituciones de esta naturaleza, no generaba productos
tangible, sino un producto intangible. Y el producto intangible era una reflexión sobre el conocimiento. Y esencialmente partimos de una hipótesis muy sencilla, ¿no? El conocimiento sobre los desastres y el cambio climático encuentran una serie de barreras en diferentes actores y que demuestran que el conocimiento en realidad está fragmentado. Este conocimiento fragmentado prácticamente no es ningún descubrimiento, no es el hilo negro. Todos sabemos que en los procesos de toma de decisiones, de gestión del territorio, digamos de aplicación de políticas públicas, hay un divorcio entre lo que la recomendación del académico o la recomendación de diferentes actores y de lo que pasa verdaderamente en el terreno. Esta fragmentación del conocimiento necesitaba, por lo menos pensamos nosotros, una serie de metodologías para poder identificar esas barreras, y esencialmente de eso voy a hablar el día de hoy. Pero antes de continuar, quiero saber si esta presentación ya está en el lugar adecuado para que podamos iniciar. Es que si me permite el mío, creo que sí. Sí, ya sale. Entonces, sí, pero ya está, no voy a presentar. ¿Hace micro? Sí, pero no, vamos a ver el correo de ahora sí ya podemos continuar. Bien, entonces, bajo digamos, la introducción que yo les planteé un poco, cómo llegamos, digamos, a esa necesidad de analizar los conocimientos a través de un enfoque de diferentes disciplinas. Y yo, como resultado, después de varias redes y varios intercambios, el proyecto llamado Know4DRR, como está aquí el acrónimo, ¿no? Que en realidad significa, en español, traducido en español, activación del conocimiento para la reducción de riesgos de desastres en integración con la elaboración del cambio. Como les comenté, es un proyecto financiado por la Unión Europea y esencialmente partimos, ¿no? de una reflexión, que es que no necesariamente hemos aprendido de los errores en la PES relativo a la gestión de riesgos y desastres. Y entonces voy a empezar con esta reflexión de este autor que personalmente a mí me ha aportado bastante, que es James Scott, un cientista político, ¿no? Donde esencialmente él argumenta, ¿no? que hay durante parte de los esquemas de desarrollo ha sido generar una serie de productos destinados al fracaso casi deliberado. Y esa es parte, digamos, la hipótesis principal del estudio de caso que les voy a mostrar más adelante, donde está basado esencialmente en evidencia empírica, es decir, un trabajo de campo como antropólogo en el terreno, con entrevistas a las personas, donde no hubiera podido conseguir una serie de testimonios si no hubiera sido con la participación, con la observación participante, y donde, más adelante les comentaré los detalles. Esencialmente yo veo un proyecto de reubicaciones post-desastre destinado casi deliberadamente a que fracase, digamos, el modelo que estaban pretendiendo establecer. Hay otros objetivos secundarios, ¿no? Y ese es el punto de lo que queremos analizar. Mientras tanto, partimos, digamos, de una mirada que nos ofreciera las bases para establecer esa metodología, como les dije, para identificar
cuáles son las barreras, cuáles son los puentes que hay entre los diferentes actores que participan en la gestión de riesgos y desastres, para ver en dónde están las fallas y dónde están los aciertos, ¿no? Y eso fue lo que trabajamos en este proyecto llamado Load for Reality. Bueno, en fin, está en inglés, porque el proyecto evidentemente está en inglés, pero esta pequeña, bueno, este diagrama, digamos, esta representación en realidad es simplemente para explicar que en realidad hay un problema grave entre la ciencia y la práctica, ¿no? Y que lo que pretendemos hacer en este proyecto es buscar un método para analizar el éxito y fracaso de los proyectos, ¿no? En este éxito y fracaso de los proyectos podemos hacer varias reflexiones sobre lo que es el conocimiento sobre los temas. Esencialmente hay que distinguir entre conocimiento e información, no es lo mismo una cosa que la otra. Y uno de los principios, digamos, de los que partimos es una gran paradoja, la gran paradoja del conocimiento. Y esta paradoja es una reflexión de un geógrafo muy famoso en el tema de los riesgos y desastres, que es Gilbert White, ¿no? Si les interesa el tema de los desastres, es un clásico de hace muchos años. Y Gilbert White básicamente hizo una reflexión muy simple. ¿Por qué conocemos más y perdemos más? Es decir, ¿por qué bajo ciertos avances de la ciencia, cuando tenemos nociones mucho más detalladas y mecanismos de información más complejos, ¿por qué seguimos perdiendo más en relación a los riesgos y desastres? ¿Por qué sigue habiendo más pérdidas pese que hay una gran cantidad de información? Evidentemente esto no se responde de forma simple. Hay evidentemente el conocimiento, por supuesto, tiene fronteras y también está bloqueado por barreras, ¿no? Una de las preguntas que dio este trabajo, esta reflexión, fue si el conocimiento humano o el entendimiento de las causas de las pérdidas es inconsistente con los esfuerzos de las investigaciones, o si los métodos de comunicación de la información y del conocimiento son inadecuados a las tareas de transformación de información. En ese sentido, poco a poco nos dimos cuenta que en realidad no hay tanto problema con la disponibilidad del conocimiento, sino con la toma de decisiones y el uso de esos conocimientos, ¿no? Por supuesto que esto implica que la información y el conocimiento en realidad no representan lo mismo para un actor que para otro. Y por supuesto entramos en conflictos de intereses o conflictos entre diferentes actores, donde lo que probablemente para un tomador de decisiones es una iniciativa positiva, para otra persona puede ser desfavorable. Eso puede ocurrir muchísimo en la gestión de riesgos y desastres. Lo que para unos es positivo, para otros es negativo, ¿no? Y lo importante sería analizar por qué para unas personas algo es positivo y para otros es negativo. En ese sentido, bueno, hicimos toda una serie de, digamos, evidentemente en un proyecto tratamos de hacer una reflexión teórica y también sobre ciertos aspectos, ¿no? Lo que es los procesos de aprendizaje. No voy a entrar demasiado en detalle de esto porque lo que me interesa en realidad compartir con ustedes es el estudio del caso en México, que es evidencia crítica, y creo que les va a parecer, creo que les va a recordar varios casos que hay, porque en Colombia también hay una experiencia importante de verificaciones post-desastre, esencialmente por el terremoto de Armenia y por el de Popayán, ¿no? Pero en este sentido, bueno, hicimos esta serie de, digamos, de reflexiones y evidentemente el conocimiento no es el último estado, ¿no? como pensamos. El conocimiento en realidad está abajo de lo que es la sabiduría, digamos, y es porque el conocimiento en realidad está sujeto a interpretaciones y está sujeto a una serie de, digamos, de actores, ¿no? Por ejemplo, el conocimiento se puede perder ante la capacidad de expresar lo que se sabe, o también se puede perder ante la falta de capacidad para entender lo que se conoce, ¿no? Este tipo de reflexiones no son retórica, en realidad pasan con los diferentes actores. En un proceso de toma de decisiones en la gestión de los riesgos y desastres, siempre hay diferentes actores. En el caso de Austria lo muestran, en el momento que se los voy a comentar brevemente, y también en el caso de mexicano, donde no es lo mismo el actor de la iniciativa privada, que tiene ciertos
construcción, que el político, que tiene ciertos intereses electorales, que el habitante afectado, que tiene ciertas necesidades laborales. Bien, algunas de las, digamos, de las reflexiones también del proyecto fue que la información y el conocimiento disponible por los diferentes actores en realidad también puede ser ignorado. Esto es interesante porque nos recuerda que incluso la palabra en inglés de ignorance es representativa del asunto. Podemos tener una serie de capacidades técnicas y científicas para tomar buenas decisiones, pero a veces tomamos las malas decisiones. Eso hasta a nosotros nos pasa en la vida cotidiana. Pero cuando se trata de políticas públicas o de procesos de toma de decisiones donde se involucra la seguridad humana o la construcción después de un desastre, ignorar ciertas recomendaciones es un acto que podría ser sujeto incluso a una fiscalización más seria, ¿no? Entonces, una de los hallazgos de los diferentes estudios que realizamos fue que la información disponible puede ser ignorada, que el conocimiento disponible puede no ser usado efectivamente, o que el conocimiento eventualmente puede ser utilizado de forma correcta, pero tarda mucho tiempo en verse esos resultados. Y por último, que el conocimiento se puede usar efectivamente en algunos aspectos, eficazmente, perdón, en algunos aspectos, pero en otros tiene consecuencias negativas. Es decir, una iniciativa de prevención o de reducción de riesgos de desastres no necesariamente en el largo plazo va a ser eficaz. Y aquí voy a citar un ejemplo que alguna vez discutía con algunos colegas, y es esos proyectos de desarrollo, por ejemplo, como los que desarrolló el Banco Mundial en los años 70 en el Cuerno de África, en Somalia, en las costas de Somalia, para reactivar la economía de los pescadores de la zona, dio como resultado, evidentemente, una cierta inversión en tecnología, en capacitación y generar capacidades, que ahora está de moda también usar la palabra capacity building, y en algunos casos es necesario, por supuesto, pero esa construcción de capacidades, en el caso de Somalia, no necesariamente se tradujo en un seguimiento, digamos, que permitiera la continuidad de los proyectos. 30 años después, ¿alguno de ustedes se imagina cuál fue el resultado de la construcción de capacidades y de dar dinero para pescadores en esa zona? La piratería. La piratería, ya. La piratería es una forma de economía, pero entonces esto es muy importante porque como el cambio climático esencialmente es una apuesta al futuro. Por supuesto, un climatólogo me regañaría diciendo que no hay una apuesta, hay un método científico que permite llegar a una serie de escenarios, pero esos escenarios, por supuesto, manejan un grado de incertidumbre, y sin embargo el político tiene que tomar decisiones a partir de esos escenarios, a partir de escenarios hipotéticos que puede ser que ocurran o no ocurran, pero evidentemente los escenarios sí son negativos y sí son preocupantes. No vamos a entrar en el debate sobre el cambio climático en este momento porque ahí hemos perdido muchísimos años necesarios para tomar decisiones, ¿no? Pero esencialmente, así como los desastres, según algunos autores como Timberlake, ¿no? Los desastres son productos no resueltos del desarrollo, es decir, el mal desarrollo produce desastres. Podríamos pensar que las políticas de adaptación y mitigación, pero esencialmente de adaptación, que se están desarrollando en este momento, no necesariamente van a producir efectos positivos dentro de ciertos casos. Es decir, el gran reto, digamos, de la toma de decisiones, digamos, de la política pública es considerar escenarios, toda clase de escenarios, tomando en cuenta que debería haber un plan A, pero también un plan B, porque no necesariamente las cosas van a ocurrir como pensamos que van a ocurrir. Y es aquí donde justamente el conocimiento y el riesgo se encuentran. El riesgo es decidir, y para decidir hay que tener conocimiento. Pero el problema es que el conocimiento, tal como lo vemos en este proyecto, pues el conocimiento simplemente está desarrollado para
responder a una serie de dinámicas como esta, digamos, esta representación en la cual lo único que queremos mostrar es cómo hay una serie de, digamos, lo que le llamamos el continuo de la reducción de riesgos de desastres. Esto es que siempre que tomamos una decisión, en realidad está enfocada en un plazo suficientemente corto para que haya una repetición de situaciones en las cuales llega una amenaza, hay una respuesta a un desastre, hay una respuesta y un desastre, pero no necesariamente hay procesos de, digamos, profundos de reducción de riesgo, ¿no? Es decir, digamos, ir a las causas de fondo, como ya han dicho algunos autores como Blakey, Ben Wisner y otros en este libro muy famoso de vulnerabilidad y entorno social y político de los desastres, ¿no? Ahora bien, ¿por qué pasan cómo pasan estos procesos, digamos, de fragmentación del conocimiento? Esencialmente hay un componente social fundamental en todo esto, ¿no? Yo creo que evidentemente hay una falta de comunicación y de coincidencia entre el conocimiento científico y el conocimiento local, ¿no? Pero por otra parte, los actores locales a veces tampoco prestan atención a los conocimientos científicos. Entonces, digamos que depende del contexto, ¿no? También, ¿no? Nuestro trabajo esencialmente tuvo como objetivo hacer una reflexión sobre algo importante, que es los riesgos siempre cambian, ¿sí? Entonces el conocimiento tiene que estar también actualizado y los actores que toman las decisiones no pueden tomar decisiones únicamente de forma estática, tendría que haber una permanente actualización y sobre todo una adaptación de la toma de decisiones y de los mecanismos de control. Es decir, que cuando se toman decisiones sobre gestión de riesgos y desastres, no puede pensarse que ya se tomó una decisión de reubicar o de construir una serie de, digamos, de infraestructuras, por ejemplo, frente a una inundación, y simplemente pensar que eso va a ser suficiente. En realidad, cada iniciativa sobre gestión de riesgos y desastres tendría que estar actualizada y reactualizándose constantemente, porque las amenazas y riesgos también son dinámicas, ¿no? Esto me lleva a pensar también otro de los puntos que se reflexionaron con algunos colegas en este proyecto, es sobre la paradoja de la gestión de los riesgos y desastres. Paradójicamente, cuando se hace una obra de infraestructura sobre riesgos y desastres, se promueve la urbanización de esa zona. Si por ejemplo, en una zona inundable de algún territorio, de alguna ciudad, se construye algún elemento que impida algún drenaje, por ejemplo, voy a hablar concretamente de la Ciudad de México, ¿no? La Ciudad de México fue construida sobre un lago, sobre una cuenca cerrada, y desde la época colonial se drenó ese lago a través de canales artificiales para sacar el agua, pero tenemos 6 meses de lluvia y 6 meses de sequía, y durante la época de lluvias evidentemente hay una tendencia a la inundación, tendencia natural, como era históricamente en esta cuenca endorreica, y la paradoja del riesgo es que cada vez se hacen mayores obras de infraestructura para sacar el agua, pero construir esas obras de infraestructura favorecen a la urbanización, porque son un incentivo justamente de urbanización, y al ser un incentivo de urbanización construyen nuevamente otros riesgos, ¿no? Entonces, esa es parte de las paradojas del riesgo, ¿no? Bien, posteriormente, digamos, en el proyecto tratamos de desarrollar una metodología básica, ¿no? Digamos, que nos permitiera entender gráficamente, de forma sencilla, cuáles son a través de flujos de información, cómo se establecen los procesos de toma de decisiones en diferentes aspectos, y diseñamos, digamos, un cuadro muy simple con una serie de iconos chiquitos, ¿no? Como aquí ponemos wisdom, o sea, buena toma de decisiones a través de la integración de conocimiento o falta de conocimiento, y por lo menos en el caso que les voy a presentar más adelante, no hay ningún hecho que aparezca. Entonces, es parte, digamos, de lo que les voy a presentar más adelante sobre este caso de estudio del sudeste mexicano. Déjenme simplemente hacer una reflexión sobre este cuadro, este
tipo de digamos, de metodología que desarrollamos y que está publicada en un artículo que les podría compartir. No sé si no se lo mandé a el lápiz, pero igual en un momento les paso, o si gustan de una vez les paso el dato, pero lo que pasa es que son nombres largos, ¿no? Sí, exactamente, por correo electrónico, porque ya está, ahí vienen los detalles sobre la metodología. Exactamente, les puedo compartir ese artículo, pero esencialmente lo que desarrollamos fue lo que le llamamos la Disaster Knowledge Matrix, la matriz de conocimiento sobre desastres, a través de flujos de producción de ese conocimiento, como dije hace un momento, para identificar puentes y barreras, ¿no? Identificar si hay las puentes sería lo positivo, donde sí hay comunicación entre actores, donde sí hay integración de conocimiento. Y integración de conocimiento me refiero que el tomador de decisiones o que las instituciones tomen en consideración tanto el conocimiento local como el conocimiento de ciencias sociales, como el conocimiento técnico de arquitectos, ingenieros, como el conocimiento de otros actores científicos, como podría ser también un geólogo, ¿no? Pero en el último escalón siempre queda tristemente el conocimiento local, que es el que impacta finalmente en la vida de las personas, y en un momento les voy a dar más detalles sobre eso. Por supuesto también identificamos aspectos de dependencia. Esos aspectos de fragmentación son generalmente sociales, y encontramos que hay barreras funcionales. Bueno, en esas barreras que tratamos de identificar en nuestro trabajo, encontramos barreras funcionales que son la falta de tiempo, la falta de dinero. Es decir, si un proceso de toma de decisiones sobre riesgos y desastres tiene límites temporales demasiado cortos, generalmente se van a tomar decisiones mal hechas, ¿no? También hay barreras, digamos, institucionales, por ejemplo, instituciones que no comparten información. Y quien de nosotros no ha escuchado hablar de instituciones que no comparten mapas, o que porque la base de datos no se presta de un lugar a otro, y eso tiene impactos directos en tomar decisiones equivocadas al momento de gestionar los riesgos y los desastres, ¿no? O no coincide la información. O no coincide la información, que esa es algo que pasa frecuentemente, ¿no? Que en una aparece una cosa y dice otro, y bueno, incluso en datos sobre pobreza, a veces las instituciones se contradicen. Entonces, evidentemente, son parte de esas barreras estructurales, también barreras sociales como falta de credibilidad de las instituciones, ¿no? Cuando una población no ha sido necesariamente favorecida, o ha sido más bien desfavorecida de ciertos procesos políticos o económicos, evidentemente la credibilidad de las instituciones es menor, ¿no? O cuando esa población ha sido instrumentalizada o usada para fines generalmente electorales, tampoco hay una falta de confianza, ¿no? O cuando hay corrupción, digamos, de forma deliberada, o bueno, toda clase de corrupción en realidad es negativa, ¿no? No hay que legitimarla, ¿no? En ese sentido siempre implica una serie de contrariedades, ¿no? Pero también puede haber puentes que es la exitosa comunicación, la exitosa colaboración. En el caso de Austria, como me voy a referir rápidamente, que no lo desarrollé yo, por supuesto lo desarrollaron los colegas austriacos, y va a ser muy breve porque no es mi especialidad, por supuesto, ¿no? Lo que identificaron, básicamente, y lo voy a resumir así, es que en las inundaciones de Salzburgo, en Austria, en el 2013, hubo una alerta temprana, un sistema de alerta temprana importante con una buena información que estaba desde días, 24 horas antes, identificada por los especialistas de la parte hidrometeorológica, pero los cuerpos de rescate y los cuerpos de intervención en realidad estaban preparados únicamente para la respuesta inmediata. Este hecho tan sencillo como que la protección civil, el equivalente a la protección civil de allá, no supiera cómo lidiar con una información a futuro, es decir, que la capacidad local esté solamente desarrollada a la intervención y no a la toma previa de decisiones, fue fundamental para que hubiera pérdidas importantes por varios millones de euros. Esos detalles están en ese trabajo, en ese artículo del cual les hablé, ¿no? Entonces esto nos muestra que incluso en países desarrollados hay una desestimación del riesgo, resultado
de una fragmentación de conocimiento en el cual ciertos actores simplemente no saben cómo lidiar con la incertidumbre y ciertos otros están acostumbrados a lidiar con la incertidumbre pero no tienen la capacidad para lidiar con otros elementos de los procesos. En el caso mexicano, esto es mucho más cercano probablemente a lo que en América Latina vemos con frecuencia, y ahora sí hago. Esto lo voy a presentar más. Bien, déjenme hacer una pequeña pausa. Bueno, esto creo que ya lo hemos Andrea algunas veces, más o menos, o lo ha leído, digamos, en lo que he hecho. Solamente que a diferencia de lo que leíste alguna vez, Andrea, que fue sobre Motocintla, una pequeña localidad ubicada aquí. Ahora les voy a presentar un caso de estudio ubicado acá, en el estado mexicano de Chiapas. Es interesante referirme al caso digamos, de Motocintla, de esta pequeña localidad de la frontera con Guatemala, porque el artículo que alguna vez publiqué en una revista que tú coordinaste fue exactamente sobre una inundación en el 2005, donde analizábamos también una reubicación de 2001. Y es importante dar esta línea de tiempo porque prácticamente, esencialmente en el estado de Chiapas tenemos inundaciones frecuentes, no es el estado más pobre del país, México, un estado con una gran, amplia población indígena, con diferentes grupos étnicos, todos de origen maya, en una frontera porosa y conflictiva como es la frontera con Guatemala, con un flujo migratorio importante de Centroamérica, pero esencialmente con una temporada de lluvias muy intensa entre mayo y octubre, ¿no? donde puede haber incluso tormentas importantes o el paso de huracanes en la costa del Pacífico, y donde históricamente ha habido desastres, por supuesto, producto también de una deforestación importante, y donde los grupos sociales han sido reubicados constantemente, básicamente bajo el mismo modelo. Y esta reflexión es importante porque si este proyecto es sobre conocimiento, y vemos que las reubicaciones del 2001 son casi idénticas a las reubicaciones del 2005, que son casi idénticas a las del 2007, y son prácticamente, casi estoy tristemente apostando que las próximas reubicaciones van a ser iguales. Es decir, no hay un proceso de aprendizaje de los errores, ¿no? Pero sí hay la información científica de los sociólogos, de los antropólogos, de los historiadores y de los economistas que dicen esto ha estado funcionando mal, ¿por qué lo seguimos repitiendo? Y ese es nuevamente donde me remito a esta reflexión de este libro, ¿no? ¿Por qué algunos esquemas para mejorar las condiciones humanas fallan? Bueno, pues aquí les voy a dar un poco más bien la evidencia empírica de lo que pasó en esta última reubicación, contrastando de forma anecdótica casi con las anteriores, y ver cómo en realidad no aprendemos de nuestros errores, más bien los repetimos. Y esto contradice una serie de principios que se usan mucho en el lenguaje de la gestión de los riesgos y desastres, donde tenemos la tendencia a hablar de lecciones aprendidas, ¿no? Se habla mucho de lessons learned, ¿no? Lecciones aprendidas. Y la pregunta es si realmente aprendimos las lecciones o solamente las identificamos, pero en el fondo repetimos los mismos errores una y otra vez. Y sobre todo, ¿por qué repetimos los errores? Lo que les voy a presentar esencialmente, algunos de los datos son de campo, algunos de los procesos simples de toma de decisiones los obtuve a partir de la entrevista, no con los políticos, porque esos generalmente no me dejan de entrevistarlos, pero sí con algunos tomadores de decisiones de otros procesos, como los arquitectos, por ejemplo, ¿no? que diseñaron la organización. Estos son los casos similares que les había dicho, ¿no? del 99, inundación del 99, reubicación en el 2001, y en el 2005 también. Y en ambos casos, tanto en el 99 como en el 2005, lo que vimos fue un tipo de vivienda que respondía a una clase, que respondía a un modelo de clase media, pero que no respondía a las necesidades de las personas. Es decir, hubo una inundación, hubo un eslave, en la zona, inundación también, pero sobre todo un eslave, es una zona conflictiva en ese sentido, no hay escapatoria, están clavados en las montañas. Hay una deforestación importante, entonces evidentemente cuando llueve hay flujos de agua importantes
Y el punto es por qué elegimos como modelo este tipo de casas. ¿Por qué este tipo de casas que dan como resultado con los años este tipo de habitaciones? Es decir, si este es el modelo, estas fotografías las tomé en el 2010 o 11 más o menos, ¿no? Es decir, estamos hablando que la ubicación del 99, que es la de arriba, está prácticamente abandonada. La gente vive reproduciendo en el interior de sus casas una serie de elementos que no corresponden a sus necesidades, porque la casa es demasiado pequeña, ¿no? Son campesinos, ¿no? Necesitan patio, por supuesto, necesitan ciertos elementos para poder trabajar la tierra, y se les coloca en cajas urbanas como si las necesidades fueran las mismas en el campo y en la ciudad. Y sin embargo en el 2007, en esta pequeña localidad llamada Juan de Grijalva, pasó algo terrible, que es esta pequeña comunidad se convirtió en esto. Es decir, prácticamente desapareció la comunidad completa con una luz. La comunidad tendría que estar más o menos acá. Aquí, ¿no? Entonces, aquí, esto que está aquí, sería esto. Es decir, se tapó. No quiero entrar en un debate político que no tengo forma de comprobar, pero hay quienes afirman que fue deliberado, que hubo una explosión y el cerro fue derrumbado para frenar el flujo de agua en la presa que estaba inundando una ciudad ubicada hacia el Golfo de México. Bueno, eso le corresponde a un peritaje de geólogos determinado, un peritaje que no creo que ocurra por lo menos en muchos años, pero en todo caso lo que sí hay evidencia es que las personas murieron un poco menos de 30 personas, 29 personas, y las familias aquí tuvieron que ser reubicadas primero a 2 años en refugios temporales. A ver, gracias. 2 años en refugios temporales. ¿No? Yo no sé si es muy temporal 2 años. Uno puede establecer bastantes relaciones sociales, familiares, laborales en 2 años, ¿no? Pero me parece que el hecho de dejar a la gente 2 años en estos refugios extremadamente pequeños donde vivían familias de aproximadamente 5 a 6 personas, bueno, en el tamaño del cuarto, no hay más, ¿no? Quizás un par de camas aquí y ya, ¿no? Una casa pegada tras la otra, ¿no? Baños colectivos. Para mí, me parece que forma parte casi de una estrategia deliberada, ¿sí? Para que después, en el momento en que se desarrolle o se desbloqueen los fondos para desarrollar lo que sería la reubicación, la gente sistemáticamente acepte lo que se les dé, sin pensar, más bien sin decir no a cualquier cosa mejor que un refugio temporal. En fin, la respuesta institucional en este caso fue el desarrollo de un tipo de reubicaciones, las llamadas ciudades rurales sustentables. Esta foto la muestro porque este es digamos, así se ve la zona. Aquí, en este terreno, se hizo esto. Este es el proceso de construcción, digamos, del proyecto de ciudades rurales sustentables. No sé, no vamos a entrar tampoco en el debate porque ya fue hecho así, pero ciudad rural generó cierto ruido, digamos, entre los geógrafos, entre la comunidad académica, ¿no? Bien, pero este proyecto en ese momento fue auspiciado, no fue auspiciado, fue financiado, digamos, en parte por un sector privado, digamos, con mucha iniciativa, ¿no? Y también por dinero federal, tomó una bandera que fue la bandera de los objetivos del milenio en ese momento, ¿no? Objetivos que ya están un poco... ¿Y algún buen crédito? Digamos que la bandera a ver, si yo hablé con varios funcionarios del PNV y la gente del Perú, no son responsables, digamos, del desarrollo del diseño de este tipo de proyectos, pero sí hubo por lo menos me parece que el anterior gobierno del estado de Chiapas sí utilizó el
del PNUD para justificar una serie de acciones donde lo que se iba a hacer es esto. Casas con un enfoque urbano en medio del campo y sobre todo que muestran una serie de elementos de modernidad, ¿no? Y donde podríamos hacer una pausa para analizar ciertos, no nos da tiempo demasiado ahorita, también hay que discutirlo, pero también tenían un objetivo secundario que va más allá de la reducción de los riesgos y desastres, y es procesos civilizatorios, yo llamaría, o de domesticación del salvaje, ¿no? Que así es visto, ese habitante que vive en las montañas allá de forma remota, ¿no? Y donde la justificación gubernamental fue decir, la gente que vive en lugares dispersos, el patrón de asentamiento es disperso, ¿no? De pequeñas comunidades dispersas, había sistemáticamente una asociación entre la dispersión y la pobreza. Es decir, bajo el argumento de que no se les puede dar servicios públicos, ¿no? Drenaje, electricidad, todos aquellos que forman parte de los indicadores de pobreza, no se les podía dar ese tipo de servicios si vivían en zonas, digamos, dispersas. Había que juntarlos a todos, aglutinarlos en una zona centralizada donde pudieran estar. Entonces, justamente el desastre termina siendo un detonador o una gran argumentación que permite justificar lo que sea. ¿Quién dice que no a una casa aquí después de pasar 2 años en un refugio temporal y luego de haber visto desarrollo caerse? Evidentemente, no hay mejor argumento que los desastres, ¿no? Para poder establecer procesos rápidos y absolutamente casi nadie se va a oponer de urbanización y de construcción de nuevos espacios como estos, ¿no? Entonces, en un principio esto fue una gran puesta en escena donde se mostraba, digamos, esta modernidad que finalmente llegaba a las comunidades con elementos positivos, también hay que decir, porque sí, evidentemente hay una clínica, evidentemente no es una clínica de especialidades, es una clínica, digamos, un médico general que de entrada es mejor que no tener nada, ¿no? Y sin embargo, también hay una serie de servicios, ¿no? Pero aquí la crítica es por qué este modelo de casas. Ahora, este modelo de casas que de lejos se ve bien, en realidad, qué pena que no la puse en esta presentación, pero tendría que buscar y tardaría más tiempo, pero en realidad si uno ve esta ciudad en este momento, encontraría, esta foto es vieja, encontraría uno que la mayoría de las casas ya están pintadas, transformadas, cambiadas. Por una parte sí hay una apropiación de las personas sobre su propio entorno, pero sobre todo hay un reajuste, digamos, del uso de ciertos materiales y distribución de la casa que no correspondió en absolutamente nada con las necesidades. Y es aquí donde vamos a ver algunos de los elementos que fueron ignorados. Por eso es que hablaba de fragmentación del conocimiento y de ignorar el conocimiento. Es decir, no me digan los que tomaron las decisiones de construir estas casas que no sabían cosas tan elementales como el tipo de, digamos, de necesidades de la distribución de las casas de las personas. Por ejemplo, la cocina fue puesta a un lado, en un sector prácticamente marginado de la casa, cuando en la cocina tradicional de las personas de esta zona, la cocina es el centro de discusión. El fogón está en medio, es donde se discute, donde se cocina, y después donde se sienta uno a comer. No hay un comedor, tiene por qué haberlo, hay una mesa, unas sillas junto, y esto es el espacio de diálogo, ¿no? Ese es el espacio de diálogo, y en este caso la cocina fue puesta a un lado. Evidentemente no hay interacción visual entre la persona que está cocinando, generalmente una mujer, y los niños o la familia. Entonces hay como un espacio relegado. Esto simbólicamente es importante y generó como resultado que la mayoría de la gente dejara de utilizar su cocina y trasladara o pusiera una nueva cocina en el jardín, y el jardín fuera prácticamente cubierto, y ahí eliminaron el pequeño espacio que estaba destinado originalmente a animales de transporte. De todas formas, era tan insuficiente que más vale hacer una buena cocina que tener un montón de gallinas amontonadas de forma inadecuada, ¿no?
Pero parte también de los errores, digamos, en la toma de decisiones fue poner una estufa tradicional, lo cual tiene un acierto, hay que decirlo, y es el único acierto que podemos ver es este tipo de chimenea, este tipo de estufas. Es una estufa bastante bien diseñada, que permite una optimización digamos, del recurso maderero para el calentamiento, ¿no? Y sobre todo evita la respiración digamos, del humo, lo cual es bueno en términos de salud pública, pero resulta que al no haber traspatio y al estar reubicados en zonas diferentes a las donde tenían generalmente las personas su acceso a la madera, pues el resultado es que ahora hay que caminar 20 kilómetros para ir a buscar la madera, o pagar la madera. Y al pagar la madera, pues cuesta, o mejor, entonces la gente empieza a encontrar otros mecanismos como son la cohabitación entre el gas y la madera, ¿no? Y el gas se vuelve entonces un recurso que no era necesario, se vuelve un recurso prácticamente indispensable, y es aquí donde entran los beneficios secundarios. ¿No será que alguien quería vender gas? Bueno, cuando yo hablé con el arquitecto que diseñó estas casas, le preguntamos porque éramos 3 personas que estábamos entrevistando, 2 estudiantes, ¿no? Y yo, y esencialmente algunos de los problemas que encontramos fue que la temperatura de la casa era demasiado caliente en una zona tropical, ¿no? Y el arquitecto, con disposición, con ganas de hacer las cosas, ¿no? Nos platicó que tuvo 48 horas para diseñar el proyecto. Es decir, sí podemos dejar 2 años con recursos temporales, pero después vienen 48 horas de prisa para diseñar el proyecto porque el dinero llega ya. Son esas barreras funcionales a las que hablábamos hace. Eso lo hemos visto en muchos casos, pero habría que documentarlo bajo una metodología más o menos estructurada. Y cuando le preguntamos sobre la temperatura y nos explicaba que esas láminas eran demasiado calientes, y le dijimos, ¿por qué no hacer un techo de palma o un techo tradicional de material orgánico o un techo de teja, de barro, ¿no? Horneada, ¿no? Que permitiera un poco mayor, un mejor control térmico de la casa? La respuesta off the record fue muy simple, tan simple como que alguien quería vender láminas. Esas son parte de esas barreras, nuevamente en la toma de decisiones, ¿no? Si se tiene el conocimiento, si se tiene el conocimiento, por supuesto que hay arquitectos especialistas en casas que responden a las necesidades de las personas. También hay conocimiento de la propia experiencia de las personas para diseñar la casa de forma mucho más adecuada. Es decir, si se les hubiera consultado de forma seria dónde construir la cocina, seguramente no lo hubieran puesto a un lado. Sí hubo un proceso de consulta simulado, pero, insisto, en esta fotografía, cuando se les deja 2 años a las personas y se les consulta, este es el plan de la casa, ¿les gusta? Bueno, creo que cualquiera de nosotros, después de vivir 2 años ahí, diría sí a lo que sea. La gente no se atrevió simplemente a decir no a esto porque no tenía muchos elementos, simplemente sí o sí, ¿no? Y el arquitecto nos explicaba un poco que alguien quería vender láminas. Entonces dijo, bueno, pues voy a reducir el problema del confort térmico poniendo lámina, luego un poliestireno y una lámina arriba. Efectivamente redujo la cantidad de calor. Algún contratista y vendedor de láminas cercano a algún político quedó satisfecho de haber vendido el doble de láminas, pero 5 años más tarde lo que tenemos es una plaga de ratas entre las 2 láminas porque es un espacio perfecto para la iluminación. Es que realmente no teníamos el conocimiento para tomar una buena decisión, o intervinieron una serie de factores económicos, políticos, temporales, institucionales, que impidieron que se tomaran las decisiones correctas. Debo decir que hubo una gran movilización de algunos sectores en contra de este tipo de proyectos, y también hubo vecinos de la zona que estuvieron en contra y fueron inmediatamente criminalizados, y pasó lo que siempre pasa, se apagaron las protestas a través de una serie de amenazas reales, ¿no? Que dieron como resultado
resultado la ejecución del proyecto tal cual se venía pensando sin tomar en consideración esos otros actores. ¿Qué otros efectos pude identificar rápidamente en el terreno sobre esto? Efectos como la alimentación. Al no tener un transporte, la gente hace el recurso, lo que utiliza es ya no su propio consumo, lo que hace es comprar el alimento, ¿no? Entonces genera una serie de tendencias económicas donde en vez de hacer sus tortillas, que es en México lo que se hacen, ¿no? Como arepas más planas, ¿no? A base de maíz, lo que se termina por comprar es un pan blanco de esos de marca, ¿no? Que dan un aporte nutricional en realidad son puras azúcares lentas, son carbohidratos, nada más, ¿no? Y se genera una serie de dependencias económicas también importantes, ¿no? La gente, al no tener, digamos, un espacio de medios de vida sustentables, es decir, de no tener acceso rápidamente a sus parcelas, lo que termina por hacer es o abandonar la casa, ¿no? O cohabitar en la zona de población. Y ese es aquí un punto importante, porque lo que hasta la fecha se identifica en la zona es que las personas en realidad los hombres están regresando al antiguo lugar donde fue el deslizamiento de tierra para trabajar el campo, no perder un espacio político de pertenencia en ese territorio, ¿no? Al trabajarlo, por supuesto, porque al mantener la tierra activa pueden ejercer un control sobre ese territorio también, y las mujeres están quedando en la casa, cuidar esa cohabitación entre la zona de riesgo y la nueva reubicación. Me parece que ya da un resultado poco atractivo para una inversión de más de $500 millones, ¿no? Entonces, o de pesos, perdón, me equivoco. Posiblemente me equivoco en las cifras, es que no quiero ¿Qué tan retirado, qué tan lejos está este sitio del sitio que fue destruido? Importante, sí, aproximadamente 15 kilómetros. Pero 15 kilómetros en los cuales o la gente camina o la gente toma un transporte público. Y eso es importante porque las personas, si bien tomar transporte público implica un gasto que no se veía contemplado. Estamos hablando de gente de bajos recursos que esencialmente vive de subsidios. Y es ahí donde entramos también a otro punto importante del objetivo secundario, que yo le llamo así, el objetivo secundario de este tipo de proyectos. El objetivo secundario me parece que va dividido en dos pasos. El objetivo de integrar a las personas en una dinámica comercial, ¿sí? Donde es cierto que aquí se desarrollaron una serie de productos productivos, se quisieron desarrollar, pero que no dieron resultado en largo plazo. Y aquí voy a poner un ejemplo muy concreto. Hubo una promoción de Chile, de aquí, ¿no? De un tipo de picante que se vende bien en Japón, ¿no? Pero evidentemente los campesinos no tenían las capacidades de interacción con el banco de comercio, y el resultado es que perdieron su producción porque no sabían cómo venderla y fue comprada por especuladores que es verdaderamente ridículo. Es decir, no puede uno establecer un proyecto de desarrollo sin antes tener un mínimo, digamos, de capacidades construidas en la zona, ¿no? Pero también creo que un factor importante es que, si bien esta ciudad medio utópica, con una serie de proyectos productivos como producción de lácteos, que nunca ha funcionado, producción de cacao, ¿no? Y café también, pero también sin una serie de, digamos, elementos que permitan hacer una producción sustentable. Por ejemplo, el cacao tiene una plaga importante en la zona, entonces prácticamente es una práctica procesadora de cacao, es muy cara, fue muy caro hacerlo y no ha habido nada de producción. Es decir, parecería que hay una serie de decisiones que fueron hechas al vapor, con tal de justificar gasto y con tal de reducir los indicadores de pobreza rápidamente. Nadie va a decir que estadísticamente la gente no es más